Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Señor Tezanos, muchísimas gracias por la explicación que nos ha dado, los datos o las informaciones. Se preguntaba usted si el CIS está desprestigiado o no. Y usted se lo pregunta. ¿Por qué no hacemos una encuesta siquiera ahí en la puerta del Congreso de los Diputados a ver qué consideran los ciudadanos que pasan por ahí? ¿Qué consideran los ciudadanos que pasan por aquí, por la plaza de las Cortes, y les preguntamos que el director del CIS es una persona vinculada directamente al Partido Socialista que pasó de ser secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal a dirigir el CIS? ¿Dónde está la objetividad? ¿Usted considera que dirían que sí, que consideran que es objetivo? Por lo tanto, yo creo que eso es más que evidente. Mire, y una de las cuestiones que me ha dado la atención en sus palabras a la hora de intentar justificarse el sesgo que ha venido caracterizándole o del que se le imputa desde que usted es director del CIS, es que en ningún caso concreto ha hecho referencia a que estamos hablando de un organismo público, que no es una empresa privada, y por lo tanto el rigor, la objetividad y la imparcialidad debieran ser las líneas maestras a tener en cuenta por cualquier persona y sobre todo por un cargo que ostenta tan alta distinción. ¿No le parece que es lamentable que todo lo que usted ha dicho del trabajo que está realizando el CIS se vea ensombrecido por esta sensación o por esta situación o esta insinuación o esta realidad de falta de objetividad y de sesgo ideológico en su trabajo? Simplemente le hago esas preguntas, porque mire, no es lo que digamos los partidos que estamos, o no es solo lo que digamos los partidos que estamos aquí sentados o que representamos a los ciudadanos en el Congreso, los diputados en el Senado, en definitiva en las Cortes Generales, es que también hasta sus propios colaboradores han hecho críticas internas. También lo podíamos referir lo que publicaba El País en el mes de julio. Asesores y trabajadores de la institución que usted preside critican los sesgos y la falta de neutralidad que usted representa, y no lo decimos nosotros, lo dicen sus colaboradores o gente que ha trabajado con usted. Por otro lado, es evidente que usted es llamativo. Ese sesgo es de tal magnitud que, mire, de las 40 elecciones que se han celebrado en España desde que usted preside el CIS, elecciones generales, autonómicas, forales, municipales, europeas, de 40, en 39 elecciones ha sobrevalorado a la izquierda. A la izquierda. En 30 ocasiones subestimado a la derecha y en 24 ha beneficiado o inflado al Partido Socialista. Esta es también una realidad que la podemos discutir o la podemos debatir o rebatir. Por otro lado, a nosotros sí que nos llama también la atención, y voy a ir a cuestiones concretas, no nos deja de sorprender que usted todavía no hayan preguntado en los barómetros mensuales por una cuestión, y sobre todo la opinión que tienen los españoles sobre una cuestión sobre la que se habló largo y tendido, llenó espacios de televisión, tertulias y la sociedad en general, que es la opinión de los españoles sobre la ley de amnistía. Lo más cercano que han estado ha sido cuando ustedes preguntaron a los encuestados si la habían leído, si habían oído hablar de ella, pero no les preguntaron qué les parecía. ¿O acaso lo hicieron y no les interesaba publicar los resultados de esta opinión? Por otro lado, señor Tezanos, a nosotros nos gustaría saber por qué ha dividido las categorías sobre el principal problema de España para los encuestados. ¿No será para tratar de maquillar que los problemas políticos o el propio gobierno están en sus máximos históricos en sentido negativo? ¿Cuáles son los criterios técnicos para dejar de hacer determinadas preguntas cargándose o acabando con series históricas de décadas? ¿Cree que no es relevante preguntar por el interés por la política del electorado? ¿Por qué ha cambiado escalas de series históricas como la valoración de los líderes políticos? ¿Cómo es posible que en la muestra de los barómetros, que se supone que es aleatoria mediante llamada telefónica, haya sistemáticamente tanto votante socialista, que luego no se corresponde ni con los resultados ni con la realidad social? ¿No cree que algo está fallando? Digo, a la hora incluso de la propia cocina, a la hora de analizar los resultados, algo estará fallando, y eso es algo que ustedes deberían tener presente. ¿Por qué ya no realiza el barómetro de inmigración que venía realizándose cada año durante las últimas 2 décadas con gobiernos de un color político u otro color político? ¿Considera que no es relevante la opinión de los españoles respecto a esta cuestión?
Por último, también nos gustaría saber, señor Tezanos, por qué para la encuesta preelectoral de las elecciones gallegas de este mismo año ustedes toman una muestra de 11.011 personas y, por ejemplo, para las elecciones forales de Navarra del año pasado la muestra es de 505 personas. La muestra gallega es 22 veces mayor, aunque la población de Galicia con relación a la de Navarra es de 4 veces más. ¿Cree que una encuesta con estas características y con esta muestra es representativa? ¿Considera útil una encuesta con una muestra tan pequeña? Ya que ustedes tienen presupuesto y lo han incrementado, incluso con las justificaciones que hace a usted, ¿no considera que una muestra menor de 1.000 individuos no es suficientemente objetiva y rigurosa? Porque, mire, luego ocurre lo que ocurre, y yo en este caso concreto tengo la intervención referida a la Comunidad Foral de Navarra, porque sus resultados son más que dudosos. Es más, no suelen corresponder nunca con la realidad. En las elecciones forales del año pasado, usted o ustedes dieron una horquilla entre 10 y 13 escaños a Unión del Pueblo Navarro. Incluso se atrevieron a decir o dar la posibilidad de que el Partido Socialista quedara como primera fuerza política en Navarra. Nada más lejos de la realidad. Y eso, quien conoce la realidad de Navarra, lo sabe. Le pudo venir muy bien al Partido Socialista para vender este mensaje, pero realmente lo que se pretendía era engañar a la sociedad. Porque, miren, Unión del Pueblo Navarro obtuvo no 10, ni 11, ni 12, ni 13, obtuvo 15 escaños y continúa siendo el partido principal de la comunidad. Aún más, para las elecciones generales del 23 de julio, ustedes pronosticaron que Unión del Pueblo Navarro no iba a lograr representación. Pero mire, aquí estamos, dándole la réplica y representando, esperemos que muy dignamente, al pueblo de Navarra. Por lo tanto, señor Tezanos, yo creo sinceramente que usted debiera reflexionar sobre el trabajo que está realizando en el propio Centro de Investigaciones Sociológicas y, sobre todo, el desprestigio que en la opinión pública hay sobre el trabajo realizado. No se pueden equivocar tantas veces y no se pueden equivocar siempre en el mismo sentido. Algo falla, señor Tezanos, algo falla. Y en este caso concreto no le eche la culpa única y exclusivamente a los encuestados, que los encuestados son más listos de lo que algunos pensamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabado el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el compareciente. Muchas gracias y muchas gracias sinceras también por sus opiniones, aunque no coincidan con las mías y estén en algunos casos, creo yo, seriamente equivocadas. Señor Catalán, respecto a lo que usted dice, yo creo que yo he intentado explicar aquí muy sumariamente algunas de las tendencias y los datos. Creo que usted no me ha escuchado bien, no sé si estaba en ese momento en la sala, pero voy a repetir los mismos tópicos que no están avalados por datos. Mire, colaboradores del CIS, y contesto también con esto al representante del Partido Popular. Del Consejo Asesor no ha dimitido nadie, absolutamente nadie. Es decir, han sido renovados algunas personas. Ha habido una persona que ha hecho una crítica por escrito. Una persona. Muy amigo mío también por lo demás, que es el profesor Emilio Lamo de Espinosa. Como hemos coincidido en muchas cosas. Una crítica que también fue objeto de contestación. Hay una crítica que se hace frecuentemente al CIS. Y es que hemos interrumpido las series históricas. El CIS tiene cerca de 4.000 series. Yo siempre le he preguntado y le pregunté a Emilio Lamo en esa reunión en que manifestó esa crítica. Una persona del Consejo Asesor que me indicara qué series se han interrumpido. No se ha interrumpido ninguna serie. Indiquen alguna. Existen los datos. No se ha dejado de hacer ninguna pregunta. La pregunta de la monarquía se había hecho esporádicamente. En el año 2015, no sé, en el 2006, no había una continuidad en esa. Y además cada vez se formulaba de manera distinta. No había una serie. O sea, eso es incierto. Es una especie que se está difundiendo de distintos ámbitos, profesionales de la sociología y políticos. Entonces, verifiquen ustedes los datos antes de exponerlo aquí. Me da miedo que en temas económicos ustedes procedan con la misma alegría. Estaríamos absolutamente preocupados si hubiera alguna vez un presupuesto que ustedes con esa misma capacidad de informarse deformadamente.
No es cierto la mayor parte de las cosas. No, joder, no, es que es verdad. Yo insisto, estoy dispuesto a dedicar con usted el tiempo que sea necesario y le invito al CIS para que veamos punto a punto si es cierto alguna de las afirmaciones que voy a considerar con detalle. El tema de las preguntas que planteaba usted también sobre el rey. Nosotros hacemos unas preguntas, hacemos en total 6 preguntas en las que se inquiere, digamos, sobre las cuales piensan que son los principales problemas de España en este momento y cuáles son los principales problemas personales. Entonces, lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que la monarquía no es mencionada, es mencionada por el 0,3% de la población. El país, que publique determinadas informaciones del país, es una cuestión que a mí me inquieta. No sé qué está pasando ahí, pero insisto que algunas veces en algunas de las informaciones son absolutamente inciertas. Y yo se lo he aclarado, y junto a esas declaraciones que ellos han publicado, han aparecido mis declaraciones aclarando que no es cierto lo que dicen y algunos datos que han manejado. Yo lamento mucho que no hayan verificado esa información, ¿no? Nosotros no dividimos a la población en categorías. Es la población la que se ubica. O sea, CIS Aprile, sus preguntas de esa naturaleza son abiertas. No estamos haciendo. Tema de los inmigrantes. Bueno, pues no sé, compruebe usted, es que no tiene información. Es decir, en el último barómetro de julio hay varias preguntas sobre la inmigración. Se continúa haciendo esas preguntas. Es que yo no sé quién alimenta. O sea, el profesor Chema Guijarro, que es su experto en estas materias, dice que también hay, lógicamente, empresas que juegan a la competencia. No sé si están pasándose en eso de jugar a la competencia, desprestigiar al CIS para prestigiarse yo. No creo que lo consiga. Pero ustedes hablan a veces de preguntas que se han dejado de hacer, que no se han dejado de hacer. Compruébelo, por favor. Y respecto a la muestra, que me parece, si hay alguna otra cosa que quiera usted que le conteste, ¿por qué es la muestra? Yo creo que una encuesta de menos de 1000 entrevistas no es suficientemente representativa. Pero fíjese usted que cuando se hacen simultáneamente muchas encuestas en muchas comunidades y municipales al tiempo, no hay medios humanos para hacer muestras tan amplias. Por eso, cuando las encuestas, las elecciones se hacen solamente en una comunidad autónoma o en un ámbito, procuramos hacer la muestra más amplia posible que nos lleve también a atender otras cuestiones, ¿no?